primer encuentro de investigación y diálogo interuniversitario Academia y Sociedad 2020. Buenos días a todos los que están presentes de manera remota en esta conferencia. Muchas gracias a la División de Investigación y Extensión de Bogotá por la invitación a participar en este diálogo. Voy a hacer una presentación sobre un tema que pues, he trabajado por algunos años desde que trabajé por algún tiempo en Colciencias, cuando era Colciencias, ahora es Menciencias, y es el tema de las desigualdades regionales en la capacidad de investigación en salud. Al final, pues mostraré por qué creo que este tema es importante. Muchas personas que trabajan en el área de la investigación que trabajan en el área de la investigación, pues lo ven como normal, digamos que haya unas desigualdades importantes en la capacidad de investigación a través de las regiones. Consideran que el mérito y la buena capacidad para escribir proyectos, etcétera, pues deben ser los diferenciadores en la financiación dedicada a la investigación y seguramente tienen gran parte de razón, pero de todas maneras no deja de llamar la atención el que en el país exista una gran diferencia, digamos, en la capacidad de hacer investigación de buena calidad, como voy a presentar a continuación. Y a mi modo de ver, pues esta gran desigualdad que hay, sobre todo en algunas regiones que concentran un porcentaje importante de la población, pueden tener un impacto importante en la capacidad de respuesta también de la sociedad ante problemas importantes de la, la baja capacidad de hacer investigación en salud no solamente se refleja en indicadores científicos como las publicaciones, los grupos A1, el número de PhDs, etcétera, sino que yo creo que tiene una consecuencia que va más allá y es la capacidad de la sociedad de reflexionar y de responder, digamos, sobre los problemas de salud que la quejan y sobre las prioridades de control, de prevención y de promoción en salud que pueden tener en un momento dado. Entonces, empecemos, por favor, con la siguiente diapositiva. Voy a hablar entonces un poco de las características económicas y demográficas de las regiones, pues de manera muy rápida, de cómo se distribuyen los grupos de investigación en salud por regiones de manera, digamos, global, y voy a voy a presentar también específicamente los grupos de investigación A1, ¿sí? Pues que son los que tienen, digamos, los que tendrían la capacidad de liderar de mejor forma o con mejores protocolos o de manera más efectiva, digamos, la investigación sobre problemas de salud, tanto globales como regionales. Luego luego mostraré cómo se ha distribuido de manera rápida, digamos, los proyectos y montos financiados por MinCiencias por regiones, un poco cómo es el output científico, digamos, por regiones de las publicaciones indexadas en los últimos años, bueno, no en los últimos 5 años, en realidad esta parte del trabajo todavía está pendiente, pero voy a mostrar algunas publicaciones que se han hecho sobre la producción científica en Colombia y en esas publicaciones, digamos, un poco cómo pesa también esta distribución regional. Y finalmente, una breve reflexión sobre cuál es el impacto en salud pública que pueden tener estas desigualdades en las capacidades de investigación. La siguiente diapositiva, la siguiente. Entonces voy a empezar mirando rápidamente
algunas características de las regiones en las que está dividida según el DANE y según Planeación Nacional el país. Entonces, por ejemplo, el Caribe colombiano tiene más o menos el 20% de la población nacional, ¿sí? Y produce aproximadamente el 15% del PIB nacional. Es uno de las regiones más pobres del país, ¿sí? Más del 30% de la población está en pobreza multidimensional, lo cual es muy llamativo dado el nivel de desarrollo que tienen algunas ciudades de la región. La siguiente. La región de Centro Oriente, que es esta que ustedes ven allí en el mapa, prácticamente Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte, tiene el 13% de la población y produce el 16% del PIB y en general tiene un nivel de pobreza por debajo del promedio nacional. La siguiente. La región centro-sur, que curiosamente abarca desde una zona andina como Tolima, Huila, hasta la Amazonía, ¿sí? Que tiene el 7% de la población y produce el 6% del PIB nacional y que tiene una gran variabilidad en términos de las condiciones de vida de la población, pero en general, con excepción de Huila, todos los departamentos tienen niveles de pobreza por encima del promedio nacional. La siguiente. El eje cafetero, que tiene el 20% de la población nacional como la región Caribe, pero produce el 25% del PIB, es decir, un 10% más, casi un 50% más del PIB que la región Caribe, pero donde curiosamente también casi todos los departamentos que lo componen están por encima del promedio nacional de pobreza, con excepción de Risaralda. La siguiente. El distrito capital, que es un ejemplo atípico porque, bueno, junto con el eje cafetero, porque su producción, su papel en el PIB está por encima, bastante por encima del porcentaje de población que tiene, casi un 50% más del PIB de lo que está por encima de lo que sería explicado simplemente por el peso poblacional y que es la región que tiene, digamos, menos pobreza multidimensional. La siguiente. Y bueno, allí me faltaron los llanos, que tiene el 3% de la población, y la región pacífica, que tiene el 16% de la población y que produce el 13% del PIB. La siguiente. Aquí están, digamos, todos los grupos de investigación en ciencias de la salud que se clasifican como ciencias de la salud. Aquí están sobre todo los grupos de investigación de salud pública, epidemiología, salud pública, economía de la salud, ciencias sociales en salud, etc. Ustedes ven, aquí llama la atención, a mi modo de ver, dos cosas. Por ejemplo, el 30%, el 31% de los grupos de esta categorización de investigación están en el distrito capital, es decir, el distrito tiene el doble de grupos, ¿sí?, de investigación en esta área comparado con su población, mientras que la mayoría de las otras regiones tienen o un poco menos en porcentaje de grupos que su población, o están más o menos, digamos, equiparados en términos de porcentaje poblacional y porcentaje de participación en los grupos. La siguiente. Y hay algunas cosas que llaman también la atención. Por ejemplo, los grupos de investigación en medicina clínica, Bogotá, el distrito capital, concentra más del 40% de los grupos que hacen investigación en medicina clínica, mientras que en las otras regiones, algunas de ellas bastante grandes y extensas, digamos, la capacidad de hacer investigación en medicina clínica pues es mucho menor que su porcentaje, digamos, poblacional, al menos medido desde el punto de vista de porcentaje. La siguiente. Luego hay otras categorías, pues, donde hay, digamos, donde el país tiene menos número de grupos, ¿sí? Aunque me llama la atención que en la región Caribe, por ejemplo, hay un número importante de grupos que hacen medicina básica. Eso es en parte un aspecto bueno, porque
usualmente las capacidades de investigación en salud empiezan a desarrollarse por la capacidad que tienen los grupos que hacen investigación básica. Digamos que el camino como que natural para el desarrollo de investigación en salud en un país o en una región es que empieza por los científicos que hacen investigación básica y luego poco a poco va, digamos, permeando otras áreas de la investigación. La siguiente. La siguiente. Y aquí, digamos, en el tema con relación a los grupos de investigación a uno, es decir, los grupos top, los que tienen la mayor capacidad de hacer investigación de mejor calidad, pues ve uno de manera mucho más patente digamos, las diferencias, las desigualdades en términos regionales. El Distrito Capital y el Eje Cafetero, que concentran entre los dos algo así como el 35% de la población del país, tienen el 71% de los grupos de investigación a uno en Colombia. Es decir tienen 2 veces más capacidad de hacer investigación de buena calidad que otras regiones, comparados con otras regiones del país, donde la capacidad, digamos, de hacer investigación top, ¿sí?, es mucho menor en términos de proporciones comparados con su peso poblacional. Por ejemplo, en el Caribe, que tiene el 20% de la población, solo tiene la mitad, digamos, de manera proporcional de los grupos que hacen investigación top. En el Pacífico, que tiene el 13% de la población nacional, o que tiene el 16% de la población nacional, en términos proporcionales hay 3 veces menos grupos con capacidad de hacer investigación de alto impacto. La siguiente. Bueno, no me voy a detener mucho ya en esta descripción de específicamente en qué áreas están. La siguiente, para dar tiempo para preguntas y eso. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Llama la atención, por ejemplo, esto en la región Llanos, hay 0 grupos de investigación a uno. Curiosamente, la región de los Llanos, que básicamente los departamentos de la Orinoquía, son los departamentos que tienen el PIB individual más alto del país, es decir, el PIB por per cápita es el PIB más alto del país y es así desde hace por lo menos unos 10 años por todo este tema de la explotación del petróleo y las regalías y todo eso. Y sin embargo, en esta área, digamos, de la construcción de capacidades para el conocimiento, aparentemente, digamos, todos esos recursos que la región produce no han ido o no se ha visto como una prioridad la inversión en el área de educación y de investigación. La siguiente. La siguiente. Aquí está la distribución de los montos y del número de proyectos que el Ministerio de Ciencias, antes Colciencias, ha financiado en salud en los últimos 5 años, de 2014 a 2019. En total, para ciencias médicas y de la salud se han financiado 551 proyectos en ese periodo, un poco más de 100 proyectos por año, ¿sí? Con un monto total de 452 mil millones de pesos, es decir, un promedio alrededor de un poco menos de 400, alrededor de 400 millones de pesos por proyecto en el año, sí, por año, digamos, en promedio. Esta cifra, aunque aparentemente si uno la pasa a dólares no se ve muy grande, serían por ahí unos 120 mil dólares por proyecto, comparados con quizás proyectos que financian países desarrollados. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en países desarrollados, todo el dinero, un porcentaje importante del dinero que financia una investigación
viene viene de la fuente financiadora que aporta el recurso fresco, ¿sí? En Colombia hay un poco de distorsión cuando uno mira, digamos, la inversión que se hace desde el Ministerio de Ciencias por proyecto, porque es que las universidades y otros centros de investigación, pero sobre todo las universidades y sobre todo las universidades públicas, tienen también contribuyen con un porcentaje importante del financiamiento global de los proyectos de investigación. Por ejemplo, en países desarrollados, la investigación, el proyecto de investigación paga parte del salario del profesor. A veces paga todo el salario del profesor. En las universidades públicas nuestras el salario del profesor está cubierto. Y eso a veces, y eso como ustedes lo saben cuando uno construye las propuestas y pone las contrapartidas, son un recurso importante, digamos, dentro de la financiación de los proyectos. Entonces, la siguiente. Esos 551 proyectos se financian, pues se distribuyen de una manera pues todavía incluso más inequitativa que los grupos de investigación. Entonces, por ejemplo, en la región de los Llanos, que tiene más o menos el 3% de la población, se han financiado 2 proyectos en todo este tiempo, ¿sí? O sea, es mucho menos que... es como 10 veces menos que su peso poblacional. La siguiente. En la región Caribe se han financiado 39 proyectos, es menos del 10%, es como el 7% de todos los proyectos financiados, lo cual también, digamos, es la mitad del peso poblacional, o menos de la mitad del peso poblacional que tiene la región Caribe, y más o menos la mitad del peso que tiene en términos del PIB, digamos, de la producción económica. La siguiente. En Centro Oriente, pues se han financiado 58 proyectos, es más o menos el 10% de los proyectos financiados, un poco más, lo cual, digamos, aquí se logra un poco más de balance, digamos, en esta región Centro Oriente tiene más o menos el mismo peso en la distribución de recursos de investigación que su peso poblacional y un poco menos que su peso en el PIB, quizás. La siguiente. Y el Distrito Capital, por el contrario, donde se han financiado 192 proyectos, pues tiene una participación mucho mayor que su participación en el PIB y que su participación en la población. La siguiente. Y el caso más interesante, junto con el del Distrito Capital, pero sobrepasándola, es la de la región del Eje Cafetero. Esta región del Eje Cafetero, que incluye Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas, pues realmente el gran peso de todos estos proyectos es de Antioquia. Prácticamente son de una universidad pública, que es la Universidad de Antioquia, ¿sí? Que concentra casi un poco más del 40% de los proyectos financiados durante todo este periodo, lo cual pues es el doble de su peso poblacional y es casi un 75% más que su peso en el PIB. La siguiente. Y la región centro-sur, que es esta de Tolima, Huila y que va hasta el Amazonas, que solamente ha tenido un proyecto en todo este tiempo, lo cual por supuesto es varias unidades menos que su peso poblacional y que su peso en el PIB. La siguiente. La siguiente. Esto, por supuesto, se refleja en los outputs, en los resultados, digamos, científicos. Si uno mira, el primer resultado científico que uno mira, pues es la producción científica en términos de revistas y todo eso. Aquí hay, por ejemplo, un análisis, pero bueno, este es un análisis global de toda la producción científica en universidades colombianas, ¿sí? En todas las áreas. Para el 2016, creo que comprendía un periodo entre el 2002 y el 2013,
¿sí? En las 10 primeras universidades las 10 primeras universidades que más producen, ¿sí? Que más producen resultados científicos, la mitad están en Bogotá, es decir, Bogotá tiene un 50% del peso de la publicación científica en general en el país, de acuerdo a esta publicación. La siguiente. Este es otro análisis específico para salud, uno de los primeros análisis publicados para el país. En este análisis, digamos, para los centros diferentes a universidades que producían publicaciones, la mayoría de los centros diferentes a universidades, 4 de 7 estaban en Bogotá. La siguiente. En las 10 primeras universidades que producían digamos, publicaciones en el área de la salud, el 40%, si uno pudiera decir eso, 4 de 10 eran de Bogotá, es decir, también el peso fuerte de las universidades del distrito. 6 eran de fuera de Bogotá, pero de esas 6, pues, si ustedes ven la lista, está la universidad, estaba una en Antioquia, dos en Antioquia, una en el Valle, ¿sí? Una en Santander, y del resto del país, pues prácticamente no había mucha más presencia. La siguiente. Esta es otra publicación específicamente sobre enfermedades infecciosas, pese a que las enfermedades infecciosas no son, digamos, la principal causa de enfermedad y de mortalidad, bueno, excepto ahora con el COVID-19 en Bogotá, ¿sí? Pero no es la principal no son las principales causantes de carga de enfermedad en Bogotá, sino las enfermedades crónicas no transmisibles. Casi 3 de 8 de las 8 primeras universidades que producían conocimiento en enfermedades infecciosas estaban en Bogotá. La siguiente. En otro análisis de otros autores de la Universidad Nacional, por cierto, que midieron la producción científica específicamente para facultades de medicina, el 35% de las 20 primeras universidades que producían más investigación, que producían más publicaciones en medicina, estaban en Bogotá. ¿Sí? La siguiente. Ahora, esto, como digo, pues muchas personas, cuando yo estaba en el Consejo de Colciencias, cuando era el coordinador del programa, en el Consejo había muchas personas que justificaban, digamos, estas desigualdades y decían, no, pues que nosotros lo hemos hecho bien, ¿sí? Hemos fortalecido la universidad y tienen razón, digamos, eso es cierto, siguieron recomendaciones, lo hicieron bien, son capaces de trabajar juntos. Bueno, hay una serie de factores que explican el éxito de algunas universidades en el desarrollo científico y tecnológico de sus regiones. Digamos que no se trata de criticar a los que lo han hecho bien, pero porque aparentemente, digamos, esa desigualdad pues solamente tendría impacto para ellos en las publicaciones, en el número de doctores y todas esas cosas que se van formando. Pero a mí me parece que si uno mira lo que pasa en otras áreas de la salud pública, puede de pronto pensar que esas desigualdades tienen también un impacto importante en eventos de salud pública. Yo tomé este ejemplo del COVID, pues porque lo estamos viviendo todos los días, ¿sí? Y entonces, este es el mapa de los laboratorios regionales, ¿sí? Pues de cómo están distribuidos los laboratorios en el país para hacer COVID. Como ustedes saben, los que hayan seguido este tema, pues al principio, durante los 2 o 3 primeros meses, tuvimos una gran escasez de capacidad de laboratorio, prácticamente solo se hacía
en el Instituto Nacional de Salud y 2 o 3 laboratorios de salud pública de algunos departamentos pues más desarrollados, ¿sí? Poco a poco el ministerio y el instituto fueron creando una red de laboratorios donde las universidades, ¿sí?, que tenían capacidades de hacer, que ya venían haciendo pruebas moleculares, desarrollos de laboratorio, etcétera, se han ido sumando a esta red, de manera que en la página web del instituto aparece que hay 119 laboratorios en todo el país que están capacitados para hacer las pruebas de diagnóstico de COVID en el nivel regional. Obviamente eso tiene una ventaja importante porque si las muestras no tienen que venir a Bogotá, ¿sí?, pues a los pacientes se les puede dar el diagnóstico más rápido, se les puede intervenir más rápido, las cadenas de transmisión se pueden cortar de manera más oportuna. O sea, eso tiene un impacto importante en la diseminación de la enfermedad y en el impacto que tiene sobre las personas. Pues si uno mira las bolas, el tamaño de las bolas estas rojas que están allí, pues tienen una relación con el número de laboratorios. Entre Bogotá y Medellín, o sea, entre Bogotá y Antioquia, tienen algo así como la mitad, digamos, de todos esos laboratorios que tienen la capacidad de hacer COVID. En el resto del país ustedes ven que hay alguna capacidad, pero es una capacidad mucho más disminuida, ¿sí? Si, todavía, pues estos son resultados preliminares y en el siguiente paso es hacer algunas estimaciones con denominadores poblacionales y su relación con algunos indicadores económicos para ver, digamos, un poco más en detalle cómo puede afectar esto la vigilancia y el impacto en salud pública, pero uno puede ver de bulto allí que regiones importantes que tienen un número importante de personas que tienen el 20% de la población, como la región Caribe, por ejemplo, pues tiene un número significativamente menor de laboratorios habilitados para esto, si uno lo hace simplemente por millón de habitantes, ¿sí? Entonces, y esto está seguramente relacionado con las capacidades en investigación, porque como digo, la mayoría de estos laboratorios que se armaron de manera rápida para responder a esta emergencia, pues están ligados a universidades y a centros de investigación. La siguiente. Y si uno mira, por ejemplo, las tasas de mortalidad por departamento, ¿sí?, las tasas de mortalidad por departamento también ve unas brechas importantes, digamos, en esa mortalidad de COVID. Incluso, bueno, el del Amazonas, pues claramente uno dice, bueno, hay un hospital que lleva años arrasado por la corrupción, no tenían ventiladores, no tenía unidad de cuidados intensivos, la salida solamente es por avión, bueno, en fin, ¿sí? Pero también la capacidad de investigación en salud que hay allí es cero, ¿sí? Pero, por ejemplo, Barranquilla, Distrito Especial, tenía para este momento en que hicimos este análisis una tasa que era muy superior al promedio nacional, era 2 o 3 veces el promedio nacional, ¿sí? Y si uno mira la capacidad de investigación clínica, los grupos de investigación clínica que hay, por ejemplo, en la costa, en la región atlántica, pues claramente uno ve que la capacidad para innovar, para pensar, para discutir sobre las posibilidades digamos, de innovación en el tratamiento del paciente, en mejorar la atención, en rápidamente montar lo que se llaman los hospitales o los sistemas de salud inteligentes, ¿sí?, que son capaces de aprender sobre la marcha de los errores y aprovechar las buenas experiencias que en este caso de la atención de una emergencia nueva, de un problema emergente es clave, es decir, poder aprender rápidamente de los errores, de los tratamientos que no funcionan o de los que sí funcionan o que parecen funcionar, ¿sí? Es una de los atributos de estos sistemas de salud inteligentes. Pues obviamente si la capacidad de investigación es baja, ¿sí?, pues no existe esta capacidad de respuesta rápida
para cambiar tratamientos, para mejorar dosis, bueno, en fin, todas estas cosas que pueden ser capaces de mejorar a los pacientes. Lo hemos visto claramente con el ejemplo de Medellín y de Antioquia. Antioquia tiene una de las tasas más bajas de mortalidad en el país, ¿sí? Y muy probablemente está relacionado con toda esa capacidad de investigación básica, clínica, en salud pública que han construido en todos estos años, ¿sí? Entonces, yo creo que el impacto de la baja de la desigualdad en investigación no es solamente que se produzcan pocos doctores o que se produzcan pocas publicaciones, sino que tiene un impacto importante en la salud pública y en el estado de salud de la población. La siguiente. Entonces, como conclusiones preliminares, pues las fáciles son pues que definitivamente la distribución de recursos en investigación no guarda relación con la distribución poblacional, ni guarda relación con ni siquiera con la producción económica, digamos, de las regiones, que hay una distribución muy desigual. Yo soy consciente que esto es igual en todas partes, es decir, obviamente en Estados Unidos o en Inglaterra, pues la capacidad de hacer investigación está en Inglaterra, es mucho mayor en Oxford, en Cambridge, en Londres, ¿sí? Y en otras ciudades es mucho más pequeña, ¿sí? Pero digamos, mal que bien todos los estados o todos los condados tienen una universidad que tiene algo de capacidad de investigación, de publicar en buenas revistas, de formar doctores en algún área de investigación, ¿sí? Pero entre nosotros, como vemos, pues hay zonas que prácticamente esa capacidad es cero, ¿sí? Y pienso que al menos en algunos casos uno podría ligar directamente esa baja capacidad de hacer investigación a los malos resultados en salud para algunos problemas específicos. Y la siguiente, y con esta termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando Pío de la Hoz. Fue una conferencia muy interesante, sobre todo porque no es común que dentro del análisis que se hace sobre la situación del COVID y las desigualdades regionales se enfoque en el tema de investigación y de la inversión precisamente en investigación. Entonces, a continuación, voy a abrir la franja de preguntas que nos ha planteado el público a través de nuestros chats de los dos canales de YouTube por los cuales estamos transmitiendo el evento. Para empezar, la primera pregunta que nos ha planteado el público es: ¿se han fomentado programas de apoyo a la investigación colaborativa entre universidades de distintos departamentos similares al programa SUBE y que se ha implementado en la ciudad de Bogotá? Sí, yo conozco yo sé que cuando no era MinCiencias, sino Colciencias, se han hecho, desde esta entidad se han hecho varios intentos de fortalecer o mejor, de obligar a las universidades, digamos, más fuertes a que apoyen el desarrollo de las universidades menos desarrolladas en las regiones menos desarrolladas. Y se han intentado mecanismos como, por ejemplo, convocatorias solo para las regiones menos desarrolladas para que no tengan que competir sus proyectos con las universidades más fuertes, destinándoles una porción de recursos, por supuesto, menor a la que se destina, digamos, a las convocatorias principales. En otros casos, la aprobación de los proyectos en otras convocatorias ha ido ligado a que haya de verdad un acuerdo de cooperación con universidades menos desarrolladas y que se note en la formación de estudiantes de esas universidades en doctorados en las universidades más desarrolladas. Sí se han intentado, digamos, mecanismos, pero no han sido de largo aliento, es decir, han sido de pronto interés de un coordinador especial o de un director especial de Colciencia cuando era Colciencias, ¿sí? No sé ahora con esta
cambio a ministerios y si hay algún mecanismo en este momento. Creo que siempre meten algo en las convocatorias, pero no siempre se cumple. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, hay, como decía, hay mucha gente en el campo de la investigación, científicos prominentes, investigadores destacados y que son, digamos, que tienen un peso importante en la opinión del campo de la investigación, que están en contra de este tipo de estímulos. Como decía, como he dicho ya varias veces hoy, pues justifican, digamos, estas desigualdades en los argumentos que ya mencioné y son enemigos de que los pocos recursos que haya, pues se fraccionen para darle un peso específico al desarrollo de estas universidades que están más atrasadas, digamos, o que son más débiles en investigación en salud. Entre otras cosas, se valen de argumentos como que, bueno, comparemos las publicaciones internacionales que dan esos proyectos en esas universidades y las que hace la Universidad X, ¿sí? Y comparemos el número de magísteres y de doctores que se formaron en esas universidades y los que se forman en la Universidad X. Obviamente ese tipo de comparaciones, pues, lo que hacen es profundizar las desigualdades, porque la universidad por decir algo, de La Guajira, ¿sí? Pues no tiene doctorados. Entonces, si le financian un proyecto, no va a formar a ningún doctor, ¿sí? Allá probablemente hay muy pocas personas que escriban en inglés. Por tanto, no van a tener una publicación en un journal en inglés en el primer año ni en el segundo año. Pero si uno sostiene ese esfuerzo por el mismo tiempo que lo han sostenido otras universidades, posiblemente en 10 o 15 años uno va a ver un cambio importante. Gracias, profesor Fernando. Prosigo con la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con la respuesta que usted nos ha dado anteriormente. Y dice, ¿los grupos de la universidad deberían buscar alianzas con los pocos grupos de la región llanos para presentar proyectos conjuntos y beneficiar a la región y a los mismos grupos de la zona? Claro, yo pensaría que sí, esto debería ser un esfuerzo de la universidad, un esfuerzo, digamos, colectivo desde las mismas directivas de la universidad de hacer este tipo de asociaciones como las que se están haciendo, entiendo, con la Universidad de Cundinamarca, que está aquí cerca. Ese tipo de esfuerzo yo creo que es válido y es algo a lo que se le debe apuntar. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Si el aporte al PIB de la región influye en el rubro destinado a la investigación, ¿cuál es el peso de regiones altamente diversas, como la región amazónica, en la distribución de dicho rubro? Bueno, yo creo que el PIB directamente no influye en el rubro destinado a la investigación. Precisamente por eso se presentan, digamos, estas desigualdades. Bueno, la verdad no estoy muy seguro porque el Fondo de Investigación en Salud viene de las regiones, se financia con el 3% de lo que producen los juegos de azar, ¿sí? Entonces, sí, en realidad sí hay un aporte regional y de pronto hay alguna correlación entre el PIB y el aporte que se le hace a este fondo de investigación en salud, ahora que lo pienso mejor. Sin embargo, pues a la hora digamos, de aprobar proyectos, pues no se tiene en cuenta este aporte que hace, digamos, cada departamento, cada región, lo cual es parcialmente válido en el sentido de que obviamente hay que darle predominio a las propuestas de mayor calidad con un porcentaje importante de los rubros, pero a mí me parece que sí debería, con otro porcentaje de los rubros del fondo, contemplarse esa posibilidad de un apoyo más directo para el desarrollo específico de las regiones que tienen menos capacidades. Bueno, profesor, continúo con la siguiente pregunta y creo que ha sido bastante, digamos, que ha llamado mucho la atención en el público la situación de la región de los Llanos.
Entonces acá la siguiente pregunta dice, ¿el rezago de la región de los llanos en investigación, a pesar de su PIB, que ya sabemos que no necesariamente es un factor a tener en cuenta allí, podría responder a una fuga de cerebros o a un desinterés local de inversión en esta clase de proyectos? Sí, yo creo que ambos, ¿no? Es decir, las personas que en el colegio o en la universidad desarrollan algún interés por hacer investigación, pero que saben que en ese sitio donde están no van a tener un terreno fértil para desarrollarse, pues obviamente buscan emigrar a otras áreas donde se encuentra, digamos, una disponibilidad para poder desarrollarse como investigador. Y por supuesto, el abandono de las universidades públicas locales en esta zona, pues indica también el completo desinterés de las élites políticas y económicas de esos sitios. Bien, profesor, la siguiente pregunta dice, teniendo en cuenta que uno de los motores de la innovación en la empresa privada es la investigación, ¿hay un porcentaje del rubro para el apoyo a alianzas público-privadas para la investigación? Sí, conciencias o MinCiencias tienen ciertas actividades o ciertos rubros que han estado destinados tradicionalmente a apoyar el desarrollo y la inversión privada en investigación, pero yo al menos en la experiencia que he tenido cuando trabajé en Colciencias y lo que he seguido viendo después es que el sector privado en salud en Colombia no está tampoco interesado en la innovación ni en fomentar la innovación. Cuando yo era coordinador me acuerdo que había muchos proyectos, no me acuerdo exactamente cuántos, pero al menos 10 o 12 proyectos de investigación básica sobre sustancias en plantas, digamos, componentes de plantas que mostraban resultados prometedores para enfermedades como malaria, leishmaniasis y otras enfermedades, y proyectos que Colciencias los había financiado hasta cierto punto y luego había tratado de encontrar apoyo con la empresa privada, con las empresas farmacéuticas nacionales, y eso, digamos, nunca había prosperado porque realmente a estas personas no les interesaba. Entiendo. La siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se están implementando para motivar el fortalecimiento de las capacidades en investigación en el sur del país? Bueno, específicamente para el sur del país creo que no hay ninguna estrategia. Como digo, en las convocatorias siempre se trata de darle un espacio a esas uniones entre universidades, pero yo creo que a eso no se le hace seguimiento. Por tanto, ese requerimiento yo creo que en la gran mayoría de los casos es simbólico. Bien, y finalmente yo quisiera plantear una pregunta que me deja mucho pensando desde su experiencia en Colciencias y es, a nivel de política pública, ¿cómo debería diseñarse entonces una convocatoria para poder mitigar en parte estas desigualdades regionales tan marcadas en investigación, en inversión en investigación? A mí me parece que Colciencias alguna vez intentó hacer convocatorias, como decía, aparte, es decir, convocatorias específicas para las regiones menos desarrolladas. Esas convocatorias fueron muy criticadas por las universidades poderosas porque decían que se estaban financiando proyectos de baja calidad, pero eso no era cierto, ¿sí? Eso no era cierto. Como digo, lo que pasa es que en una universidad de provincia, los productos no se pueden esperar que tengan el mismo nivel de los productos de las universidades de élite. Pero eso no quería decir que fuera un fracaso, porque lo que uno podía ver después de 5 años era que universidades que no tenían ningún grupo de investigación antes de que se empezaran esas convocatorias, después de 5 años ya tenían grupos, digamos, que eran capaces de presentar propuestas que le competían, digamos, a las otras universidades. Habían sido capaces de atraer gente que tenía formación de doctorado, que venía
de otras partes. Es decir, se empezaba a crear un microclima allí que empezaba a ser favorable a la investigación. Pero como digo, el medirlos con el mismo rasero que se mide en las universidades de élite, pues probablemente ha influido en que ese proceso sea más lento de lo que podría ser. Y ya para cerrar esta conferencia, quisiera preguntarle ya con miras a la situación del COVID. Usted ya nos dio más bien unas puntadas como de que el diagnóstico de las desigualdades en el acceso a salud, en tratamientos, tiene que ver también con investigación. A nivel de política pública nacional, ¿cuál sería como su recomendación que da a los tomadores de decisiones para que con esta experiencia que hemos tenido del COVID se pueda mejorar, digamos, el sistema de salud en región? Pues yo creo que una acción rápida es garantizar el sostenimiento de esta red de laboratorios que se ha creado, de estos 115 o 114 laboratorios que se ha creado, garantizar el sostenimiento de esa red siquiera por 5 años, ¿sí? Siquiera por 5 años, ya no solamente dedicados al COVID, sino a otros problemas de salud pública importantes que también tienen un déficit grande de capacidades de laboratorio, ¿sí? Yo pensaría que no se debería dejar pasar esta experiencia donde las universidades se han solidarizado con el sector de vigilancia y de diagnóstico público para que sea irrigado con recursos no solamente de MinCiencia, sino también del Ministerio de Salud, ¿sí? Si uno ve que el Ministerio de Salud va a invertir $200 millones en una vacuna incierta, ¿sí? Que no se sabe ni siquiera si va a llegar a tiempo, porque de aquí a que llegue en el 2021, en el segundo semestre, si es que llega en esa época, ya un porcentaje importante de la gente se habrá infectado. Si de esos $200 millones se invirtieran siquiera el 10%, $20 millones en fortalecer esta red de diagnóstico que se ha creado para hacer diagnóstico de salud pública en siquiera 4 o 5 problemas importantes de salud, yo creo que ya se habría dado un gran paso hacia adelante en la superación de estas debilidades regionales.